Hoy en Mariana entrevista a Diego Golombek, uno de los científicos más queridos y más respetados de la Argentina, divulgador científico, biólogo, y que nos enseña que la ciencia pasa por alrededor nuestro todo el tiempo, está presente y nosotros la dejamos pasar o no la vemos. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y hay mucha ciencia entre nosotros, efectivamente. Hay mucha ciencia entre ¿Y nosotros. cómo? Y está bueno conocerlo y saberlo, ¿no? Porque nosotros ni nos damos cuenta. Sí, tiene un poco de mala prensa, ¿no? Esto de entender, parece le quita belleza al mundo, le quita poesía. Los poetas nos odian, sí. En ese día, Goethe diciendo, como decía, ustedes que destejen el arco iris, ¿no? O Poe, ¿de qué nos acusaba? De aquel que no dejas al poeta andar por los encollados cielos. Somos una porquería, ¿no? Le arruinamos la belleza a la gente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Y cuándo te enamoraste de la biología? Tardé un montón, tardé muchísimo porque yo no venía de ese palo. Había un cierto mandato familiar, mi viejo era químico, eso, pero yo venía, bueno, mucho más humanista, de escribir, de hacer música, hacer teatro. Entré a la facultad bastante confundido. ¿Qué hago acá? ¿De qué se trata? Además, estoy hablando de una facultad hace muchos, muchos años. Yo fui compañero de Darwin, más o menos, en el banco de al lado. Y me enamoré de la biología ya en la facultad. Una vez entrada a la facultad, cuando pasaron las partes más de biólogo, más de entender plantas y animales, que no era lo mío, y apareció el cerebro, apareció el tiempo, ahí dije, wow, esto está bueno. ¿Y cómo fue que te encontraste con el periodismo ahí en el Buenos Aires Herald, ¿no? ¿Cómo Sí. fue esa llegada ahí a ese lugar? De joven insensato, muy joven, sí, ¿no? sí, a los 15 años respondí un aviso, mis viejos estaban de vacaciones. Mi papá leía el Herald para practicar inglés, no somos de familia inglesa, ni mucho menos. Y estaba ahí, pedían un cronista deportivo. Y yo, chanta absoluto, no tenía idea de deportes, allí fui. Y nada, y me mandaban a cubrir cricket. El cricket, no sé si lo conoces, es un embole, es un plomo, dura 3 días, paran para tomar el té, para saludar a la reina, no sé. Pero después volví al diario. Volví al diario y eso era maravilloso. Estaban las máquinas de escribir, había monstruos ahí, estaba Robert Cox, James Nilsson, yo no sabía, pero eso era maravilloso. Volver del conurbano al diario un fin de semana a la noche, un pibe, eso fue fantástico realmente y me despertó un bicho que después se juntó con la ciencia. Claro, y lo que hizo fue en realidad tomar un poco la comunicación, el periodismo, para que todos entendamos de qué se trata la ciencia, que decís que la ciencia está entre nosotros todo el tiempo, que nosotros no nos damos cuenta o no la queremos ver. Exactamente, fue un proceso de juntar los elementos de la ciencia y de la comunicación, que hoy me sentiría muy raro si hiciera una y no la otra, pero con un formato particular. Yo empecé haciendo periodismo científico, o sea, contando noticias de ciencia. Esas noticias que aparecen en los medios y parecen un disparate, ¿no? Un grupo de científicos descubrió lo que fuera. Pero después entendí que no teníamos tantas noticias en la ciencia, sino que tenemos historias largas, historias que tardan un montón en cumplirse si es que se cumplen, y quise contar esas historias. Y para eso necesitas otros recursos, otros tiempos, otros espacios, necesitas humor, analogías, metáforas, personajes, y eso es lo que más me gusta, contar historias de ciencia. Hay como una división ahí entre los que dicen, la ciencia es la ley, es en realidad la verdad absoluta y no hay ninguna otra verdad, y los que quizás no están tan acorde o no están siguiendo la ciencia y creen más en otras creencias, en la espiritualidad, sí, en las religiones. Todos podemos convivir muy amablemente, pero hay alguna línea, pinta tu raya, ¿no? De qué lado estás, pero porque la ciencia se basa en evidencia. ¿No? Vos no crees en algo en la ciencia, sino que buscas la evidencia para esto. Y es una forma de interpretar el mundo, no es la única, de ninguna manera. Y a lo largo de la historia ha habido distintas formas de interpretar el mundo. El asunto es que la ciencia se ha mantenido como una manera muy poderosa, efímera. A veces tenés que cambiar completamente de opinión porque la evidencia va en contrario. Pero mi posición personal es que la ciencia debe servir para mejorar la calidad de vida, para que estemos mejor. Y si a mucha gente otras formas de mirar el mundo le sirven para mejorar su calidad de vida, me parece muy bien. Me parece que es muy adecuado. En algún momento sí entras en algún choque, porque ponele que haya científicos que creen en algo sobrenatural. Está fenómeno. En algún momento tiene que haber un choque, porque en algún momento tienen que decir, a ver, mi ciencia llega hasta acá,
más allá el misterio, más allá lo que no puedo entender, y científicamente eso no es válido. Entonces en algún momento posiblemente se enfrenten a una lucha con el diablito en el hombro derecho y en el hombro izquierdo, pero mi postura personal es que las cosas le hagan bien a la gente. La cronobiología es una de tus especialidades, Sí. el tiempo, ¿no? El tiempo que está como que rige nuestra vida, que está dentro nuestro. ¿Cómo entendemos el tiempo? Es tal cual lo que dijiste, el tiempo que está dentro nuestro. Y fue lo que a mí me fascinó en segundo, tercer año de la carrera, ¿no? Para dedicarme a eso desde entonces. Resulta que uno piensa en el tiempo y piensa en el tiempo que transcurre ahí afuera, el tiempo que estudian los físicos de alguna manera. El tiempo de las escalas, de cuando te dicen, ¿ves esa estrella que está ahí? Bueno, no está más. Y te da un tortícolis que no entendés nada cómo no está más. No, es que la luz tardó tanto en llegar que ya se apagó. No, es demasiado. Hay tiempo adentro. Tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Y nos dice, es de mañana, tenés que hacer tal cosa, o tales hormonas, o tal desempeño. Es de tarde, tu temperatura está así o asá, tu tasa metabólica. Es de noche, tenés que dormir. Y la cronobiología estudia ese reloj, los ritmos que produce y sobre todo qué pasa cuando anda mal. Cuando estamos forzados a estar en contra de nuestro reloj o el tiempo se rompe de alguna manera. Así que tiene una parte básica y una parte muy aplicada. ¿Y qué pasa cuando no le damos esa importancia o, por ejemplo, no dormimos, no ocupamos el tiempo para dormir, en descansar realmente y regenerar y pasa nuestra de todo, fuerza? Pasa de todo, está todo mal porque nosotros evolucionamos para ser bichos diurnos, para estar activos de día con luz y dormidos de noche con oscuridad. Y eso tiene un montón de consecuencias. Eso implica que durante la noche el cuerpo se recupere, no solo regenere energía, sino que se repare, crezca, se fortalezca el sistema inmune. Un montón de cuestiones que si vos las interrumpís crónicamente, vas a empezar a resentirte, vas a empezar a pagar una deuda de sueño, sobre todo con salud, con estado de ánimo, con tu productividad. Y uno puede decir, bueno, parece bastante obvio, sí, pero no lo hacemos, aún sabiendo que es obvio, procrastinamos, decimos un rato más, sí, nada, me quedo un rato más despierto, o me quedo un rato más en la cama a la mañana y me pierdo la luz. O me gusta la noche. Claro, me encanta la noche, me encanta cuando hay bárbaro, silencio, ¿no? Me parece bárbaro, pero respetando al sueño. Hay que dormir mucho más a la mañana. Más o menos. Vos lo que me estás hablando es de preferencias individuales. Sí. Tenemos un reloj, no es igual en todas las personas. Personas en las cuales se despierta más temprano ese reloj y te dice, che, arriba de la cama, vamos, y ya la tardecita pedís pista, como no, cena muy tarde para mí no, lo que fuera. Y por el contrario, las personas más búhos, les cuesta mucho despertarse a la mañana y hacen todo más cómodamente a la tardecita o a la noche. ¿Qué pasa con los búhos? O sea, ¿qué pasa con esas personas que naturalmente les es más cómoda la noche? Y un poquitito tienen que transar, un poquitito tienen que acomodarse a la sociedad y un poquitito escuchar a su reloj. La luz de la mañana, esa de te perdés si te dormís de más, si te despertás al mediodía, es la nafta del reloj biológico. Buenísimo. Es la que te dice, che, es de día, despertate, te doy energía. Si te la perdés, aún siendo búho, es un círculo un poco vicioso. Bueno, me desperté más tarde, me acuesto más tarde y así sucesivamente, y el cuerpo no está tan preparado para eso. Los físicos estudian el tiempo de una forma, los sociólogos de otra, sí. Los biólogos quizás de otra, ¿no? ¿Cómo serían esas diferentes posturas o esos diferentes el tiempo enfoques? Es maravilloso. El tiempo, la verdad, que ha fascinado a la mitología. Tenemos una cantidad de mitos del tiempo. Bueno, Cronos, el dios del tiempo, que se comía a sus hijos, ¿no? Nada menos, hasta que Zeus vino y se le enfrentó. Ya es el mito original, o muchos otros mitos, el dios del sueño, una ninfa maravillosa, Clítides, se enamoró de Febo, se enamoró del sol y lo seguía por el cielo y se terminó transformando en un girasol. O sea, fíjate, si algo está tan presente en los mitos es que no forma parte. Entonces, por un lado, los mitos, la literatura, tenemos Cronopios en la literatura, tenemos Borges, ¿sí? Que tiene uno de sus textos más famosos, La breve refutación del tiempo, ¿no? Y yo soy el tiempo, es una belleza. Y después las ciencias. Entonces, las ciencias lo estudian con las herramientas que tienen. Para los físicos, el tiempo es un transcurrir que si hablas
after hours con un físico después de algunas copas, no sabemos si transcurre para adelante o para atrás, y ahí yo me pierdo completamente, ¿no? ¿De qué se trata? Pero el tiempo es eso que transcurre, esa flecha del tiempo que vos puedes estudiar en los planetas, puedes estudiar en la naturaleza, pero no tanto del lado de adentro del cuerpo. Para las ciencias sociales el tiempo es fundamental. Los procesos históricos ocurren en el tiempo y esos ocurren de manera cíclica, ¿no? Esto de que las cosas que vive un país, una región políticamente, cuando lo estudias con una escala muy grande ves que las cosas van y vienen también. Bueno, los sociólogos, los historiadores, las historiadoras se ocupan de ese tiempo de venir histórico. Y los biólogos buscamos qué pasa con el cuerpo y los ecosistemas en el tiempo. Entonces, por ahí lo que pasa a lo largo de un día, lo que pasa a lo largo de un año con las estaciones, y en mi caso me interesa mucho también lo que pasa con la falta de tiempo, lo que pasa con la sociedad moderna que te obliga a comportarte de una manera que no es la natural. Uno naturaliza dormir poco, naturaliza dormir mal y se queja. Porque en realidad el objetivo es otro, ¿no? El objetivo del mundo de hoy es producir, rápido, hacerlo mucho, hacerlo rápido, ser el mejor, el éxito. Que no sé dónde está el éxito en realidad. Bueno, ahí seguro que no. Y fíjate que Thomas Edison, el inventor de la luz eléctrica, el tipo decía, invento la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del tiempo, del sueño. Pero no, la tiranía del sueño, el sueño es un tirano. O el presidente de Netflix que dice que su competidor principal no es Amazon, Apple, lo que fuera. Su competidor principal es el sueño. Él le quiere ganar al sueño. Y no están solos. A ver, una persona está en finanzas a las 3 de la mañana, tiene que saber cómo está la bolsa de Tokio. Y podés vivir sin saber cómo está la bolsa de Tokio hasta las 8 de la mañana, ¿no? Tendríamos que de alguna forma volver a algunas actividades o alguna forma de vida más antigua, no digo no seguir evolucionando, pero digo para vivir más, para vivir mejor, para poder encontrar nuestro propósito de una manera más consciente, ¿no? Deberíamos cambiar algunas habilidades, algunas formas de vida de hoy. Yo no diría ir para atrás, porque la verdad que la tecnología tiene un costado extraordinario. O sea, las luces salvan vidas, por ejemplo. Si el estar iluminado hace que no haya accidentes o que puedas incluso trabajar de noche en algunas empresas que no pueden cerrar. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es regular eso, controlarlo, controlar esa tecnología y el efecto de esa tecnología para que realmente sea un aliado y no un enemigo. En el caso del sueño, por ejemplo, algo que es muy certero en cuanto a identificarlo como enemigo son esas pantallas que todos nos llevamos a la cama. Te vas a dormir con la tablet, con el celu, con la tele ahí nomás. Te suena todo porque por las dudas tenés el celular al lado, ¿no? A ver si te llaman de Estocolmo a las 4 de la mañana porque ganaste el premio Nobel, ¿no? Difícil que te llamen. O nada, tené el celular cerca, pero apagado, ¿sí? O sea, lo usás como alarma, punto. Pero no estés chequeándolo porque encima te estresa. Además, esa luz de noche trastorna el metabolismo. Sabes que si vos te quedás dormida frente a la tele, no solo dormís mal, sino que engordás. Así que ya sabemos cuál es el culpable. No eran los excesos. Eso no lo sabíamos. La luz de noche te trastorna también el metabolismo. Entonces ahí tenés un ejemplo. Bienvenidas las luces LED. La verdad que ahorran energía, están por todos lados, pero que no estén en el dormitorio. No hay ninguna razón para que te perjudiquen el sueño. Entonces aprovechemos la tecnología y autorregulemos su uso para que nos vaya mejor. Hay algo que decís que es que la economía del comportamiento, la psicología cognitiva, descubrieron que somos bichos más irracionales que racionales, más emocionales que puramente regidos por la cabeza, por la mente. Sin embargo, vamos pasando todo por la mente, ¿no? Los pensamientos son los que rigen nuestra vida. Pero no es incompatible una cosa con la otra. La economía del comportamiento es un invento del siglo XX extraordinario. Uno de sus más grandes exponentes es un tipo que fue premio Nobel, Daniel Kahneman, que tiene unos libros preciosos por otro lado. Y lo que el tipo se dio cuenta haciendo experimentos de economía es que siguiendo la economía tradicional que propone que somos bichos racionales y que nuestras decisiones van en función de la razón, no encontraba los resultados esperados. La gente no respondía racionalmente. Por ejemplo, yo te propongo que elijas algo. Te pongo 2 opciones, elegís algo. Es decir, una de esas 2. Te pongo 3 opciones, elegís distinto. Te cambio el formato, te cambio el paquete con el cual te propongo elijas algo, elegís distinto.
O sea que hay algo profundamente irracional en las elecciones, pero no nos damos cuenta. El cerebro nos convence de que fuimos bichos racionales. Eso es lo maravilloso. Somos eminentemente, predeciblemente irracionales, nos movemos mucho por nuestra historia, por nuestras emociones, pero después pensamos soy un capo, ¿sí? Elegí porque soy el más razonable de todos, y no es tan así. Bien, o sea que por ahí tenemos que darle bolilla también a nuestra intuición. Pero sin duda, O a nuestras emociones. la intuición es lo que uno podría llamar el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Vos conocés a alguien o te presentan un producto o lo que fuera y te resulta confiable, al toque. Vos conocés a una persona y decís, che, puedo confiar en esta persona o en este proceso o lo que fuera. Eso es intuición. Bueno, lo que está pasando es que muy rápidamente todo lo que vos tenés inconsciente evalúa en cuestión de milisegundos, segundos, esa situación y te da una solución. Y muchas veces es muy buena esa solución, mejor que la que racionalizás mucho tiempo después. Y las emociones no forman parte, sin duda, las emociones no forman parte en todo lo que hacemos. La verdad que no considerarlas a la hora de tomar decisiones, a la hora de trabajar, a la hora, obviamente, de los vínculos, sería muy tonto. Incluso no forman parte en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde sentís el miedo? Ponerle que ahora hubiera un ruido tremendo. Sentís en la panza, ¿no? Y eso es porque, bueno, es lo mismo de las mariposas en la panza, ¿no? Cuando ves a la persona amada, son, en realidad, esa adrenalina, noradrenalina, viene ahí de la médula adrenal, que es muy poco romántico, ¿no? Decirlo de esa manera, pero el cuerpo también se mueve por emociones y hay que escucharlas. Y hay experimentos que hablan de la felicidad, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para estar felices? Y a ver, hay muchas hipótesis y la única que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo es la más linda de todas. Una de las hipótesis es la felicidad por causas materiales. Necesitas una base. Obviamente, vos no podés ser feliz si no tenés una base de salud, si no comés, si no tenés una base más que mínima, te diría, para cumplir lo que necesitas, ¿sí? Pero una vez que superás esto, ya no te genera más felicidad, ¿no? La hipótesis Manolito de Mafalda no garpa acá. O sea, el dinero no hace la felicidad, pero la imita muy bien. No, hasta cierto punto. Y uno después diría, bueno, qué sé yo, ¿qué será entonces? No sé, enamorarse o hacer cosas que te hagan bien, lo que fueras, todo bien, pero no alcanza. El experimento más lindo que hay en psicología es el experimento de felicidad de Harvard. Se hace desde 1938. Y estudiaron un grupo muy grande de estudiantes de Harvard, 200 y pico, y lo siguen estudiando, ¿sí? Casi 100 años más tarde, no a los mismos, pero sí a sus hijos, a sus nietos, a lo de fuera, para ver qué factores tienen en común aquellas personas que son más felices y esa felicidad se traduce en éxito personal. Y el factor que desacomoda el tablero son los vínculos personales. Tener buenos vínculos personales duraderos, buenos amigos, buena familia, buena pareja, buenos compañeros de trabajo, es lo que ahí sí hay una cierta garantía de felicidad. Sin eso no hay felicidad. Sin lo otro, nada, te puede costar un poquitito más, pero sin buenos vínculos, ahí sonaste. Diego, estuviste varios años fuera del país. Sí. Contame esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Fue interesante? ¿En qué sentido? Parte de hacer ciencia es estar afuera. ¿Sí? No tiene sentido. Y eso no es fuga de cerebros, ¿no? Fuga de cerebros es cuando obligadamente te vas afuera y no puedes volver. Pero creo que parte de la formación de un científico o una científica es sentirse limitado por tus ideas. Acá uno está limitado por tus ideas, tenés mejores ideas, y también por los recursos, lo que podés hacer o no. En este momento estamos en una coyuntura muy difícil con la ciencia, estamos muy limitados con la ciencia por cuestiones presupuestarias y también ideológicas. Afuera, si vas a un lugar top, un gran laboratorio, qué sé yo, y los recursos están. Tenés que pelearlos, tenés que convencer. Los recursos están. Ahí te pones a prueba. Te pones a prueba a ver cómo son mis ideas, si tengo los recursos para hacerlas. Por otro lado, vivir en otras culturas es maravilloso. Realmente te cambia la cabeza. Uno de los tips de creatividad es justamente vivir afuera. El enfrentarte a sociedades distintas, el no saber con qué te vas a encontrar, que la verdad los argentinos somos muy volátiles en el sentido de que podemos volar a culturas distintas y podemos adaptarnos bastante bien. Por eso es que a tantos argentinos y argentinas les va bien en el exterior, porque te podés adaptar a esos cambios y te vuelve más creativo. A muchos cambios. Acá es más difícil porque
son más límites que cambios en muchos aspectos. Muchas veces estoy hablando sobre todo de ciencia, ¿no? Ponerte límites a lo que puedes llegar a ser, más que cambios en sí, que sí, ha habido muchísimos entre los cambios de regímenes políticos, o los cambios sociales, los cambios económicos. Pero la verdad que como científico y como persona, estar en otra cultura es maravilloso. Claro, con la posibilidad de poder volver a aplicar eso que aprendiste afuera en un ámbito que para mí es el mío. Yo me formé acá, en la universidad pública, mi familia es de acá, entonces yo tuve mucha suerte en que pude hacer eso, volver y desarrollar una carrera en Argentina. En otros casos no es posible, y no solo por voluntad propia, y ahí es donde tenemos un problema. Si un pibe muy bien formado afuera no puede volver porque no tiene un lugar, ahí lo estamos echando de alguna manera, y está bastante mal. ¿Y eso está pasando hoy en la Argentina? ¿La ciencia está siendo ignorada? Peor, te diría, es una situación muy rara y muy inédita. Por un lado hay una situación presupuestaria muy grave, realmente los salarios están muy bajos, no hay financiamiento a la ciencia, se cierran instituciones, eso es gravísimo. De alguna manera yo te podría decir, pasamos por ahí. En otras ocasiones yo volví en el año 2000 de estar afuera y era un desastre, realmente volver es morir un poco, más o menos, ¿no? El peor momento. Fue muy, muy difícil y bueno, aguanté y no me arrepiento para nada. Pero en este momento, sumado a lo presupuestario, hay una actitud beligerante, una actitud ideológica contra la ciencia, ni siquiera de ignorancia, de ignorar, sino también de ir en contra de la ciencia como una forma de entender la realidad, una forma que tarda, es una inversión a mediano plazo, que da réditos inevitablemente, que formar gente en ciencia realmente le ayuda a un país. Entonces la combinación de las dos cosas es muy peligrosa. Es muy peligroso no tener plata, ¿sí? Que uno entiende será coyuntural, que en un momento las cosas van y vienen, y el ataque a la ciencia, que viene desde esferas muy altas del poder, y es grave esto. Y a veces ataques totalmente ignorantes, ataques pseudocientíficos, ¿sí? Con argumentos que no tienen nada que ver con la ciencia. Y estamos un poquitito, además de molestos, de que la situación es muy mala, un poquito desacomodados. ¿Cómo se responde a un discurso pseudocientífico que viene desde el poder? A un discurso que ataca a la ciencia que viene desde el poder. Nos deja un poquitito fuera de lugar, desconcertados en cuanto a cómo contestarlo. Porque no se puede ser emprendedor en la ciencia digamos, con los privados, con una inversión de los privados. En general los privados lo que quieren es saber rápidamente si van a tener un rédito. Sí. Por eso es que no tiene que estar el Estado, no solo con los privados, Mariana, los privados son necesarios. No, obviamente. Son muy necesarios. Pero el Estado es el primer inversor, es el primero que dice, esto es interesante, apostemos un poquito, y después viene el privado y lo adopta. Al revés no funciona nunca. Claro. Y todo lo que tenemos en esta mesa, estos micrófonos, anteojos, tu teléfono, lo que fuera, vinieron de un Estado apoyando la ciencia y la tecnología, y después hizo un camino muy virtuoso que llegó hasta la generación de empleo, empresas, lo que fuera, y vuelve a la gente. Pero poner las cosas al revés no funciona nunca. Diego, y ahora te vas, o sea, volviste, pero también te vas afuera a trabajar. Decías de la importancia de estar en otro país y de poder absorber todo lo que podés. La ciencia contemporánea, todo lo que se puede traer, ¿no? La ciencia contemporánea es colaborativa o no es. Es así. No existe más la imagen del científico loco en su gabinete solo y pensando cosas en un pizarrón, ¿no? ¿Sí? Lleno de fórmulas. Algunos hay, sí, hay físicos, hay matemáticos, un pizarrón lleno de fórmulas. De hecho, un posible premio Nobel argentino, Maldacena, es así. Su despacho es un pizarrón gigante con tizas. Así que bueno, hay gente todavía que hace esas cosas. Pero las ciencias naturales, la ciencia experimental, es colaborativa. Es colaborativa porque yo puedo hacer ciertos experimentos, puedo hacer ciertas preguntas, y otras las hacen muy bien otras personas, en cualquier lugar del mundo. Entonces realmente es muy enriquecedor colaborar de esa manera y tener la oportunidad de ir y volver, de que un estudiante haciendo su doctorado pase unos meses en otro laboratorio. Sí, ahora me voy unos meses afuera con múltiples fines. Voy a dar clase también, pero voy a hacer colaboraciones. También hay fines artísticos. El año pasado estrenamos una ópera sobre Darwin en la Universidad Yale, que yo hice el libreto. Y bueno, quiero ver un poco qué quedó de esto para ver otros proyectos que aunen ciencias y artes. ¿De qué se trata esa ópera? Contame. Es el viaje del joven Darwin en Patagonia. Si vos pensás en Darwin,
pensás en una persona mayor, medio pelado, con barba, pensás en mí, básicamente, es un biólogo que hace esas cosas. No, Darwin era un pibe. Darwin tenía 22 años, no había salido nunca de su casa y se fue a dar la vuelta al mundo y cambió el mundo. Y eso me fascina, ese pibe que miraba, iba a Brasil y se fascinaba con los colores, las frutas, las mujeres, estaba totalmente loco con lo que veía y de pronto encuentra cosas en nuestra Patagonia que lo vuelven loco. Dicen, che, entonces la Tierra tiene que ser un poco más antigua y las cosas tienen que haber cambiado. La ópera trata de eso, de esa transformación de un pibe que se maravillaba en el mundo. ¿Y esa ópera la pusiste en Yale? Hicimos una versión limitada acá, una versión semimontada acá, más en versión concierto. Hicimos la versión completa en Yale y ahora estamos preparando, ojalá, para hacer en Argentina y en otros países también. ¿Sos un poco ese chico, o está bueno ser un poco ese chico que todo el tiempo se sorprende con nuevas cosas, aún así sin tener 22 años? Creo que... ¿Por qué? ¿Me das más? Digo un poco para todos. A mí me doy más. Digo, si es bueno eso, sí ¿no? Sí lo soy, es bueno, es necesario y no es cosa de científicos. Ahí la pifiamos un poco, porque con la educación pasa algo raro, ¿no? La educación inicial, el jardín de infantes, es eminente, profundamente científico. Se tira la maestra al piso con los pibes a entender el mundo, a hacer experimentos, a probar el mundo, hacen ciencia. Y en la primaria, como se pudre todo, ¿no? Hay muy pocas horas de ciencias naturales, muy pocas, y ya empieza a ser más escolástico, más académico. Después en la secundaria vuelve la ciencia, pero compartimentalizada. La hora de física, la hora de matemática, la hora de biología, y nada que ver con la hora de historia, de geografía. Y perdemos un poco esa noción de que la ciencia es para entender el mundo. Por eso tan pocos chicos y chicas se interesan por la ciencia, porque la educación no ayuda mucho a que nos fascine y nos sigamos haciendo preguntas. Cuando vos ya de grande te haces preguntas, no te animás a formularlas, ¿no? Mirá si es un disparate. No, por las dudas, ¿no? Y las preguntas más lindas en ciencia son los disparates, son aquellas que, ¿qué onda esto? ¿Por qué cuando llueve pasa tal cosa? ¿O por qué tal cosa es más dulce que tal otra? Las preguntas de todos los días, ¿no? Eso es hacer ciencia, el tratar de entender el mundo, y es maravilloso, no solo para científicos, sino para cualquiera que se anime a hacerlo. Cerremos con algunas preguntas. ¿Cómo no? ¿Qué preguntas nos hacemos hoy? ¿Nos deberíamos hacer? ¿O qué preguntas te haces? La pregunta de la ciencia es ¿por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué? A veces me va bien o me va mal, a veces estoy más contento, menos contento. ¿Por qué me enfermo, me duele la cabeza o lo que fuera? Son preguntas cotidianas, ¿no? ¿Por qué a tu equipo le fue bien en fútbol? Bueno, porque entrenó lo que fuera, pero también hay ciencia ahí metida, ¿sí? El famoso la pelota no dobla es científico. ¿Qué pasa en la altura? ¿Qué pasa con las creencias? Hace un rato hablábamos de las creencias en lo sobrenatural. ¿Por qué el 80 y pico % de la población sigue creyendo en algo sobrenatural? ¿Es algo cultural o es algo que traemos un poco de fábrica? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Querés hacer un asado? ¿Hay ciencia detrás de ese asado? Sí, claro que hay un montón de ciencia, ¿no? Y es una ciencia importante para el país. Así que esto, ¿no? Las preguntas de la ciencia para entender lo que nos pasa son fundamentales. Y del otro lado, las preguntas de la ciencia para apostar al desarrollo, de lo que me preguntabas hace un rato. Poner a la ciencia en la mesa del desarrollo productivo de un país. Sin eso, a la mesa le falta una pata. Entonces esas dos preguntas tenemos que seguir haciéndolas. Gracias, Diego, un placer. Igualmente. Un placer, gracias por haber estado acá en Mariana Entrevista. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.